Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su canal Jeremías 29. Ya hicimos la carta o ya leímos la carta con unas breves explicaciones o comentarios sobre la carta. Entonces, ahora lo que quiero hacer es hablarlo desde el punto de vista laico. Quiero dejar bien claro que yo no tengo ninguna autoridad dentro de la iglesia. O sea que yo no soy ni clero, ni religioso, ni nada, ni consagrado, ni nada por el estilo. Yo no tengo ningunos títulos, digamos, de teología o de dogmática o nada por el estilo. Ni intento ser ningún símbolo de autoridad. Yo lo único que quiero es hablarlo en el lenguaje de nosotros mismos, en el lenguaje vulgata, ¿no? En el lenguaje de la gente, en el lenguaje simple de nosotros los laicos dentro de la Iglesia Católica, con unas preocupaciones que son reales, que son con fundamento y que no son nomás así como buscando dudar de la iglesia, sino que todo lo contrario, las situaciones que estamos viendo dentro de la iglesia son preocupantes. Por lo tanto, voy a hablar sobre las preocupaciones para aquellos que tengan preguntas o dudas, espero y esto les ayude, sobre las preocupaciones que hay con el sínodo de la sinodalidad que acaba de comenzar. Como les dije en el video pasado, acabo de leer la carta, ahora quería hacer esto por separado para no hacerlo tan largo en un solo video. Entonces hay tres preocupaciones bastante fuertes en este sínodo de la sinodalidad en cuestión de los puntos. Son tres puntos: las mujeres sacerdotisas y diaconisas, los sacerdotes casados y la bendición a parejas homosexuales. Aunque no es el centro de este sínodo, sí son los centros que quieren poner a estas personas que pasan a ser la segunda preocupación. En este sínodo han invitado a hablar al padre James Martin, que ya sabemos que él es un hereje, literalmente es un hereje, en su manera de evangelizar sobre la homosexualidad. Igual el padre Timothy Radcliffe, que es otro que anda hablando muy mal en cuestión de doctrina. Y los obispos de Alemania, ¿no? Que obviamente ya saben cómo están pasando. Entonces, esto no deja de preocupar y de decirnos qué va a pasar con la iglesia. ¿Van a cambiar la doctrina? Mira las personas que están invitando, ¿por qué las están invitando? Entonces, sí es preocupante, mas sin embargo no vemos a sacerdotes como a Fray Nelson Medina en este sínodo. No vemos a sacerdotes como el padre Luis Toro en este sínodo. ¿Por qué? ¿Por qué no los vemos? O el padre Biden. ¿Por qué no los vemos en este sínodo? Pero sí vemos a un James Martin que está haciendo una porquería de evangelización. Entonces esto no deja de ser preocupante. Pero a la misma vez vemos otro problema, que la iglesia la han democratizado mucho. Hemos entrado en una sociedad tan fuertemente demócrata que queremos hacer a la iglesia con democracia también. Y resulta que la iglesia no es democrática, la iglesia es jerárquica. Nosotros solo podemos presentar nuestras preocupaciones, solo podemos cuestionar quizás cosas, pero en ningún momento podemos pretender o querer decirle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Nosotros, lo diré bien claro, no somos absolutamente nadie para decirlos. Ese trabajo no nos lo dio Dios a nosotros. Ese trabajo se lo dio a los apóstoles y a sus sucesores, no a nosotros. Entonces yo no intento hacer nada de eso. Lo que intento es más bien, quizás, y ojalá pueda hacerlo, estar aquí en representación de ustedes que tienen estas dudas y verlo desde el punto de vista laico. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como laicos ante esta situación que tanto nos preocupa? Y una sería formarnos, ¿no? Formarnos con estos sacerdotes que sabemos que son fieles a la doctrina de la Iglesia Católica, como el padre Byron, como el padre Fray Nelson Medina, el padre Luis Toro, el padre Carlos Yepes, sacerdotes que se centran mucho en la doctrina de la Iglesia. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta que yo pase hablando de la doctrina de la iglesia. Incluso me han hablado, me han dejado mensajes, me han escrito que no les gusta, que es que no puede ser tan fariseo la doctrina, la doctrina, la doctrina. No confundamos el fariseísmo con fieles al magisterio de la iglesia. ¿El fariseísmo cuál es? El fariseísmo es creer que es la doctrina y las reglas que yo siga las que me van a llevar al cielo.
Eso es el fariseísmo. Y por medio de la doctrina, que yo me sienta más santo y más grande que aquellos que no siguen la doctrina, como lo hacía el fariseo frente al publicano, que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. O sea, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy limosnas, ta. Ese es un fariseísmo. Ese sí es un fariseísmo, 100%. ¿Qué no es un fariseísmo? Y es ser fiel al magisterio de la iglesia o a la doctrina de la iglesia. Es de que yo use toda la doctrina de la iglesia como una brújula en cómo voy a vivir mi fe católica, en cómo voy a evangelizar, y saber que lo que diga está 100% dentro de la doctrina de la iglesia, para no decir estupideces aquí en una cámara, y Dios nos libre, peor aún, para no decir falacias o para no decir herejías. Por eso es bien importante conocer la doctrina, porque me decía una vez una persona muy cercana a mí, incluso que está recibiendo formación, decía: es que no podemos tener ¿cómo dice la? Ay, se me fue el santo al cielo, porque estábamos hablando de la dogmática. Entonces, el código de derecho canónico no lo podemos seguir así como está, al pie de la letra, y no tenemos que para todo basarnos a él. Y le decía: cuidado, tú te estás formando para a una misión en particular dentro de la iglesia, y no puedes hablar así. Para el código de derecho canónico precisamente está ahí para tener son las leyes. Es como decir que la Constitución de los Estados Unidos no la podemos seguir al pie de la letra. Por favor, qué disparate decir eso. Pero tampoco puedo pretender que el Código de Derecho Canónico es el que me va a salvar. Entonces espero y si puedo explicar esto bien. Si no, por favor, en sus comentarios pónganlo. Pero una cosa es usar la doctrina, usar los códigos de derecho canónicos, usar todo esto para yo sentirme que es el puente de salvación, el camino de salvación, o para mandar al infierno a medio mundo. Y otra cosa es usar el código de derecho canónico, la doctrina, el magisterio, para estar seguro de que yo estoy predicando lo que la iglesia enseña, para estar seguro de lo que estamos viviendo está dentro de la doctrina de la iglesia, y para llamar a una conversión y una corrección a aquellos católicos que se creen católicos y no están conforme a la doctrina de la iglesia. Son dos cosas muy distintas, no confundamos. Entonces, por eso es importante que nos formemos. Otra razón que es importante que nos formemos en este tiempo es precisamente por estos puntos que estamos aquí platicando. Ya ahorita cada sacerdote está diciendo: ¡cuál barbaridad! Entonces, si nos formamos, no los vamos a juzgar, pero vamos a discernir qué está bien y qué está mal. Así que vuelvo a lo mismo. Recordemos, la iglesia es jerárquica, la iglesia no es democrática. Ahora paso a lo siguiente, estos tres lecturas que quiero leer. Entonces, mis hermanos, ahora sí el resumen ya de lo que voy a leer son tres lecturas bíblicas. Puede que estemos muy preocupados por este concilio este sínodo y que qué va a pasar, van a cambiar la lectura, la doctrina, y vemos todo esto, ¿no? Entonces, primero que nada, no se preocupen. Cristo nos prometió que la iglesia se iba a mantener fiel hasta el final de los tiempos, o la doctrina iba a estarse limpia y Cristo iba a estar con ella. Dice el Mateo 16:18, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces dice que los poderes del infierno o de la muerte no la podrán vencer. En otras ediciones dice del infierno. Así que no se preocupen. Jamás el maligno podrá vencer a la iglesia, ¿no? Porque tiene la promesa de Cristo. Por lo tanto, sabemos que siempre la iglesia permanecerá. Así veamos todos estos escándalos, que es lo que me lleva a las siguientes lecturas. Miren lo que dice Mateo 18:7. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa el escándalo. Esto, palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Esto nos dice que siempre va a haber gente que cause escándalos dentro de la iglesia, como ahora lo estamos viendo en obispos, en sacerdotes, como James Martin, como los obispos alemanes. Siempre va a haber eso, pero la iglesia no prevalecerá. Esta gente que parece que tiene tanto poder y reconocimiento y que parece que están venciendo dentro de la iglesia y que van a cambiar la doctrina de la iglesia, no lo podrán hacer. Jamás lo podrán hacer. Lucas 17 dice: Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que se lo arrojara al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Así que, mis hermanos, sí va a haber escándalos, incluso caídas, y las estamos viendo. Pero ay de ellos, les sería mejor retirarse en el fondo del mar. Entonces no se preocupen, Cristo ya nos lo dijo, ya nos los dijo. Y dice: si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, esto de alguna manera es como una corrección a aquellos que estén diciendo: ay, se va a acabar la iglesia, ya la iglesia va a cambiar, la doctrina va a cambiar, ¿qué vamos a hacer? Ya se acabó la iglesia. No se preocupen, escándalos siempre ha habido, siempre los habrá y los seguirá habiendo. Y siempre va a haber gente que cause escándalo dentro de la iglesia. Pero ay del que los cause, ay del que los cause. Les sería mejor tirarse en el fondo del mar. Entonces, dicho esto, yo les digo: ánimo. Si de verdad estamos tan preocupados, mejor oremos por este sínodo, oremos por la fortaleza del Papa Francisco para que apaciente a estas ovejas que están haciendo tanto revuelo, pero hasta ahí. La iglesia no va a cambiar, la doctrina no va a cambiar, no se preocupen. La iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que la guía. Y en todo caso, más bien deberían de alegrarse. Cuando la iglesia estaba en sus peores momentos, es cuando han brotado santos hasta de las piedras. Si en esta situación que estamos, yo estoy firmemente seguro que vamos a ver grandes santos dentro de la iglesia y que un día se reconocerán. Así que ánimo, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Sí son cosas preocupantes, pero no perdamos la fe. No nos desanimemos, no entremos en todas esas teorías como las de Luis Román, como las de Rafael Díaz. No entremos en todo ese tipo no se me viene ahorita la palabra a la mente, pero que de profecías y todo este tipo de secretismos y andan siempre buscando cosas ocultas y revelarlas. No se preocupen por todo eso. Nuestra fe está en Cristo. Es el Papa quien tiene que apacentar las ovejas, no las ovejas al Papa, y la doctrina se mantendrá pura porque Cristo lo prometió, estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y bueno, nos estamos viendo. Bendiciones.